Un bando decía, podemos extraer ADN de las momias. Y el otro bando decía, no se puede. Decían, el ADN no puede durar más de 600 años. Durante miles de años, Egipto controló su propia historia. Los faraones grabaron su versión de la historia en piedra, y la piedra no miente. Pero entonces, los científicos descubrieron algo que la piedra no puede ocultar. Cuando analizaron el ADN de las momias de los gobernantes más famosos de Egipto, los resultados no coincidieron con la versión oficial. El linaje real no era tan puro como Egipto afirmaba. Se detectó ascendencia extranjera en lugares donde no debería haberla. Y de repente Egipto dejó de permitir pruebas independientes. ¿Qué reveló el ADN? ¿Por qué Egipto impide que los científicos vuelvan a investigar? Acompáñenos mientras revelamos la verdad genética que Egipto se niega a admitir. Las pruebas de ADN que Egipto controla. En febrero de 2010, la revista Journal of the American Medical Association publicó uno de los artículos científicos más esperados en la historia de la egiptología. Los resultados del ADN de 11 momias reales, incluida la de Tutankamón, revelaron finalmente los secretos genéticos de la dinastía más famosa de Egipto. O al menos eso decía el titular. El estudio fue dirigido por Zahi Hawass, el funcionario arqueológico más poderoso de Egipto en aquel entonces, y contó con un equipo de investigadores egipcios e internacionales que trabajaron bajo estricta supervisión gubernamental. Los hallazgos tuvieron repercusión mundial. Se identificó a los padres de Tuten, se confirmaron enfermedades genéticas. Relaciones familiares que los historiadores habían debatido durante décadas quedaron demostradas repentinamente mediante evidencia molecular. Pero lo que los medios no destacaron fue el estricto control que Egipto ejercía sobre cada aspecto de la investigación. Las momias fueron analizadas en laboratorios egipcios, con equipos egipcios y bajo supervisión egipcia. Los científicos extranjeros del equipo tuvieron acceso limitado a los restos y carecían de autoridad independiente sobre cómo se recolectaron o procesaron las muestras. Más importante aún, los datos genéticos brutos nunca se hicieron públicos ni se pusieron a disposición de investigadores externos para su verificación. En los estudios científicos legítimos, especialmente en aquellos que hacen afirmaciones extraordinarias, los datos brutos se publican junto con las conclusiones. Otros laboratorios pueden revisarlo, probarlo e intentar replicar los resultados. Así es como la ciencia genera credibilidad. Egipto nunca hizo eso. El estudio incluía resúmenes de relaciones genéticas y marcadores de enfermedades, pero no los datos de secuenciación completos que permitirían un análisis independiente. Cuando los investigadores preguntaban por qué la explicación siempre era la misma, los datos pertenecían a Egipto y compartirlos ampliamente violaría el carácter sagrado de los restos reales. Ese razonamiento puede parecer respetuoso en apariencia, pero crea un problema grave. Sin acceso a los datos brutos, nadie fuera del círculo autorizado de Egipto puede verificar si las conclusiones son precisas o completas. Esto también significa que Egipto mantiene el control total sobre qué se estudia y qué se ignora. El estudio de 2010 se centró principalmente en la enfermedad y las relaciones familiares directas. Confirmó que Tutankhamun padecía malaria y un trastorno óseo. Demostró que sus padres eran hermanos. Rastreó una línea genética hasta 3 generaciones atrás. Toda esta información es útil, pero también confidencial. Nada controvertido, nada que desafiara la narrativa preferida de Egipto sobre la ascendencia real. Lo que el estudio no hizo fue comparar el ADN real con el de poblaciones más amplias de África, el Mediterráneo o el Cercano Oriente.
Ese tipo de análisis revelaría orígenes ancestrales más profundos y mostraría conexiones genéticas con poblaciones fuera de las fronteras de Egipto. Egipto se ha negado sistemáticamente a realizar o autorizar esa comparación más amplia, y tampoco permite que nadie más lo haga. La justificación siempre es vaga. Los funcionarios afirman que es innecesaria, políticamente delicada o una falta de respeto hacia los fallecidos. Pero esas explicaciones no resisten un análisis minucioso, ya que las pruebas ya se realizaron. Las muestras existen. La tecnología existe. Lo que no existe es el permiso. Egipto diseñó el estudio para responder preguntas específicas, evitando cuidadosamente otras. Publicó lo suficiente para satisfacer la curiosidad pública, pero no lo suficiente para permitir una verificación independiente o un análisis más profundo. Eso no es transparencia, eso es control. Y cuando un gobierno controla las pruebas, las muestras, los laboratorios, el proceso de publicación y los datos brutos, también controla la historia que cuentan esas momias. Los resultados de ADN que Egipto publicó en 2010 no eran erróneos, simplemente no estaban completos. Y las partes que faltaban podrían ser las más importantes de todas. Yuya, el hombre que no encajaba. Se suponía que Yuya no importaba tanto. No era un faraón, nunca comandó ejércitos, nunca construyó templos con su nombre grabado en piedra, pero su ADN se encuentra en el centro genético de la dinastía real más poderosa de Egipto, y eso hace que sea imposible ignorarlo. Fue enterrado en el Valle de los Reyes en 1905 en la tumba K546 con un nivel de riqueza y honor que sorprendió a los arqueólogos que lo encontraron. Su momia estaba extraordinariamente bien conservada. Su rostro aún era reconocible, sus rasgos distintivos, y estos rasgos no se parecían a los de las demás momias reales. Los primeros investigadores lo notaron de inmediato. La forma del cráneo de Yuya era diferente. Su estructura facial era diferente. Su cabello aún adherido a su momia tenía una textura que no coincidía con la apariencia típica de los egipcios nativos de la 18 dinastía. Algunos lo describieron como poseedor de rasgos extranjeros, aunque los egiptólogos modernos evitan esa expresión porque plantea interrogantes incómodos sobre su verdadero origen. Lo que no está en discusión es su parentesco. La hija de Yuya-Tir se convirtió en la gran esposa real de Amenhotep III, uno de los faraones más poderosos de Egipto. Esto convirtió a Yuya en el abuelo de Akenatán y el bisabuelo de Tutén. Su sangre no solo tocaba a la realeza, sino que la convertía en realeza. Cuando el estudio de ADN de 2010 incluyó a Yuya entre las momias analizadas, los investigadores esperaban que su perfil genético ayudara a explicar la ascendencia de la familia real. Si el ADN de alguien podía revelar influencias externas en el linaje, sería el suyo, ya que provenía completamente ajeno a la familia real. Pero los resultados publicados apenas lo mencionaban. El estudio confirmó su parentesco con Tia y rastreó su conexión genética con Tutankamón a través de la línea materna, pero no analizó lo que su ADN revelaba sobre su propia ascendencia ni sobre el origen de su pueblo. Esa omisión no fue accidental. Los marcadores genéticos de Yuya no encajaban en el perfil egipcio limitado que el estudio pretendía destacar, y ampliar el análisis para explicar sus antecedentes habría requerido precisamente el tipo de comparación poblacional más amplia que Egipto se niega a realizar. Algunos investigadores que revisaron los datos del estudio notaron algo más. El perfil genético de Yuya mostró marcadores que aparecían con mayor frecuencia en poblaciones del Levante y Mesopotamia que en los grupos nativos del Valle del Nilo. Estas observaciones nunca se confirmaron oficialmente, debido a que Egipto controla el acceso a los datos brutos
pero coinciden con lo que los antropólogos físicos habían sospechado durante décadas, basándose en la apariencia de su momia. Si Yuya tenía una ascendencia extranjera significativa, también la tenían sus descendientes. Tea le transmitió sus genes a Akenatón. Akenatón se los transmitió a Tutankamón. La sangre extranjera que Yuya introdujo no desapareció. Se convirtió en parte de la línea real durante generaciones. Egipto nunca ha abordado esto directamente. Cuando Yuya aparece en los debates sobre la ascendencia real, la respuesta suele ser el silencio o declaraciones vagas sobre la diversidad egipcia que no responden directamente a la pregunta. Pero la incógnita persiste. ¿Quién era Yuya antes de casarse con una miembro de la realeza? ¿De dónde procedía su familia? ¿Y por qué Egipto evita examinar la única momia cuyo ADN podría demostrar que el linaje real no era tan puramente egipcio como afirma la versión oficial? La tumba de Yuya fue una de las más ricas jamás descubiertas. Su momia fue conservada con un cuidado extraordinario. Sus descendientes gobernaron Egipto en la cúspide de su poder, pero sus orígenes siguen siendo un misterio que Egipto se niega a resolver. Akenatón, un faraón de origen incierto. Akenatón es uno de los faraones más estudiados de la historia egipcia y a la vez uno de los menos comprendidos. Su reinado fue breve, radical y deliberadamente borrado por sus sucesores. Su cuerpo, si es que alguna vez se encuentra, cambia de identidad según quien interprete las pruebas. La momia conocida como KV-55 es reconocida oficialmente por Egipto como Akenatón, pero esta identificación ha sido objeto de disputa, revisión y cuestionamiento durante más de un siglo. Cuando se descubrió la tumba en 1907, los restos que contenía estaban dañados y mal conservados. Los primeros exámenes estimaron que el cuerpo pertenecía a alguien de unos 20 años, demasiado joven para ser Akenatón, quien gobernó durante al menos 17 años y tuvo varios hijos. Durante décadas, los egiptólogos debatieron si KV-55 era Akenatón, su posible corregente Smenkhara, o alguien completamente distinto. La edad no coincidía, la evidencia física era ambigua y el contexto del entierro confuso. Finalmente, el estudio de ADN de 2010 dio por zanjado el debate. Según las pruebas genéticas, KV-55 era el padre de Tutankamón, lo que implicaba que debía ser Akenatón. Egipto presentó esto como prueba definitiva y dio por cerrado el caso, pero el problema de la edad nunca desapareció. Nuevos análisis con métodos actualizados han arrojado estimaciones muy diferentes. Algunos sugieren ahora que los restos podrían pertenecer a alguien de unos 40 años. Otros insisten en que el cuerpo es demasiado joven. La respuesta de Egipto a estas contradicciones ha sido ajustar discretamente la narrativa en cada ocasión, sin admitir que la conclusión anterior era incierta. Cuando la edad no coincide, la explicación es que la enfermedad o el estrés envejecían el cuerpo de forma diferente o que los antiguos egipcios maduraban a ritmos distintos. Lo que hace que Akenatón sea especialmente problemático para Egipto es que todo su reinado fue una anomalía. Abandonó a los dioses tradicionales, trasladó la capital a una nueva ciudad construida desde cero e impuso una religión monoteísta que Egipto rechazó violentamente tras su muerte. Su arte lo representa con un cráneo alargado, caderas femeninas y un vientre abultado. Algunos estudiosos argumentan que esto era simbólico o estilístico. Otros creen que reflejaba anomalías físicas reales causadas por trastornos genéticos. El estudio de ADN halló evidencia de afecciones hereditarias en la familia real, pero no explicaba por qué Akenatón se veía tan diferente de su padre, Amenhotep III, ni por qué su revolución religiosa era tan ajena a la tradición egipcia.
Algunos investigadores han sugerido discretamente que el repentino ascenso y los cambios radicales de Akenatón apuntan a un linaje que no era del todo egipcio, posiblemente conectado a través de su abuela Mutimuya o su bisabuelo Yuya, ambos con rasgos de origen extranjero. Egipto rechaza por completo esta interpretación e insiste en que Akenatón era completamente egipcio, simplemente atípico en su visión religiosa y sus elecciones artísticas. Pero lo inusual no explica por qué sus sucesores intentaron borrarlo de la historia. Lo inusual no explica por qué su nombre fue borrado de los monumentos y su ciudad abandonada. Lo inusual no explica por qué su cuerpo, si KB55 realmente es el suyo, fue enterrado en una tumba reutilizada apresuradamente con inscripciones dañadas. Akenatón no era solo diferente. Era erróneo de alguna manera, de tal modo que Egipto quería olvidar que alguna vez existió. Y el ADN, que podría explicar su erróneo carácter, está oculto en muestras que Egipto no analizará ni compartirá por completo. La identidad de la momia cambia constantemente. Las explicaciones cambian continuamente. Y la única constante es la negativa de Egipto a permitir que nadie examine la tumba con la suficiente atención como para saberlo con certeza. El ADN de Tutankamón no lo explicaba todo. El estudio de 2010 se presentó al público como la respuesta definitiva al misterio de la muerte y el linaje de Tutankamón. Los titulares lo calificaron de revolucionario. Los museos actualizaron sus exposiciones. Los documentales presentaron los hallazgos como ciencia zanjada, pero lo que el estudio reveló en realidad fue mucho más limitado de lo que se hizo creer. La investigación se centró casi exclusivamente en dos aspectos: identificar a los familiares directos de Tutankamón y catalogar las enfermedades genéticas que podrían explicar su muerte prematura y sus discapacidades físicas. Ambos objetivos se lograron. El estudio confirmó que su padre era la momia encontrada en KB55. Su madre era hermana de ese mismo hombre, y entre sus abuelos se encontraban Amenhotep III y Tea, hija de Yuya. También se detectaron marcadores genéticos de malaria, una enfermedad ósea llamada colitis ulcerosa y pie sambo. Es probable que todo ello contribuyera a su frágil salud y a su temprana muerte alrededor de los 19 años. Esta información respondió a preguntas que los egiptólogos llevaban décadas debatiendo y resultó de gran valor. Pero esa no era toda la historia, ni pretendía serlo. Lo que el estudio evitó deliberadamente fue la pregunta más importante que los genetistas fuera de Egipto seguían haciéndose. ¿De dónde provenía originalmente esta familia real? Esa pregunta requiere un tipo de análisis de ADN completamente diferente. En lugar de simplemente comparar las momias entre sí, se las compara con poblaciones de referencia de África, el Mediterráneo, el Levante, Mesopotamia y Anatolia. Las bases de datos genéticas modernas contienen muestras de poblaciones antiguas de todas esas regiones. Comparar las momias reales con dichas bases de datos revelaría los orígenes ancestrales, los patrones migratorios y las conexiones genéticas con grupos fuera de las fronteras de Egipto. La tecnología para realizar este análisis ya existía en 2010 y desde entonces. Su precisión ha aumentado considerablemente. El análisis no habría requerido muestras adicionales ni pruebas invasivas. Podría haberse realizado utilizando el ADN ya extraído. Egipto optó por no hacerlo. La sección de metodología del estudio lo deja claro. Los investigadores limitaron explícitamente su análisis a las relaciones familiares y los marcadores de enfermedades. La genética de poblaciones y la comparación de ascendencia no formaban parte del alcance aprobado. Esta limitación no era una necesidad científica.
sino un límite deliberado establecido por las autoridades egipcias antes de que comenzara la investigación. Cuando se le preguntó el motivo, la explicación de Egipto fue que el propósito del estudio era médico y genealógico, no antropológico. Las cuestiones de ascendencia se consideraron ajenas a los objetivos del proyecto. Sin embargo, este planteamiento es engañoso, ya que comprender el origen de una familia real es fundamental para comprender su identidad. La genética no se divide claramente en categorías médicas y ancestrales. El mismo ADN, que revela una enfermedad, también revela su origen. La negativa de Egipto a incluir el análisis de ascendencia sugiere que el gobierno sabía lo que esos datos podrían revelar y decidió que era más seguro no investigarlos. El estudio confirmó que los padres de Tutankamón estaban estrechamente emparentados, lo que explicaba sus problemas de salud. Sin embargo, no explicaba el origen de sus tatarabuelos, ni si la línea real presentaba una importante influencia genética de poblaciones fuera de Egipto. Esas respuestas se encuentran en las muestras que Egipto aún controla. El ADN está ahí preservado y catalogado a la espera de un análisis que Egipto se niega a autorizar. El estudio de 2010 no se equivocó en lo que analizó. Fue incompleto por diseño. Respondió las preguntas que Egipto quería que se respondieran y evitó cuidadosamente las que no quería que se formularan. Así no funciona la ciencia exhaustiva. Así funciona la ciencia controlada. Y la diferencia importa porque la historia que Egipto contó al mundo no era falsa. Simplemente no estaba completa. Sangre extranjera en el trono. La historia oficial de Egipto ensalza a sus faraones como maestros de la diplomacia, que forjaron alianzas con reinos de todo el mundo antiguo. Los matrimonios reales sellaron tratados con Mitanni, Babilonia y el imperio hitita. Las princesas egipcias eran enviadas al extranjero, y princesas extranjeras llegaban a Egipto para convertirse en reinas. Esto no es especulación ni revisionismo histórico. Está documentado en correspondencia diplomática grabada en las paredes de los templos y registrado en cartas antiguas que han sobrevivido miles de años. Amenhotep III se casó con al menos 2 princesas de Mitanni. Tutmosis IV tomó por esposa a una mujer de Mitanni, que se convirtió en la madre de su heredero. Ramsés I se casó con una princesa hitita en una ceremonia que fue conmemorada con monumentos y declaraciones oficiales. No se trataba de matrimonios simbólicos ni de gestos políticos menores. Estas mujeres ostentaban el título de gran esposa real. Vivían en aposentos palaciegos, daban a luz hijos que podían heredar el trono y moldeaban la sucesión del poder egipcio durante generaciones. Egipto reconoce abiertamente todo esto en exposiciones de museos y cronologías históricas. Los matrimonios diplomáticos se presentan como prueba del prestigio internacional de Egipto y de su sofisticada estrategia política. Pero cuando la conversación gira en torno a la genética, el tono de Egipto cambia por completo. De repente, esos mismos matrimonios se describen como culturalmente insignificantes, genéticamente irrelevantes o demasiado aislados como para haber afectado de manera significativa al linaje real. La lógica se desmorona ante un análisis básico. Si una princesa Mitanni se convierte en reina y su hijo en faraón, el ADN Mitanni se incorpora a la línea real. Eso no es interpretación, es biología. Y no ocurrió una sola vez. Ocurrió repetidamente a lo largo de múltiples dinastías durante cientos de años. El impacto genético debería ser obvio y rastreable, utilizando el mismo análisis de ADN que Egipto aplicó para las enfermedades y la paternidad. Los marcadores genéticos de las poblaciones leventinas, anatolias y mesopotámicas se verían claramente en las momias reales si Egipto se molestara en buscarlos. Pero Egipto se niega a realizar ese análisis y bloquea a los investigadores externos que quieren hacerlo de forma independiente. La explicación siempre es vaga.
Los funcionarios afirman que la comparación de ascendencias es un tema políticamente delicado, que conlleva el riesgo de malas interpretaciones o que falta al respeto a la identidad cultural del antiguo Egipto. Lo que no dicen es por qué demostrar que los faraones egipcios tenían ascendencia extranjera sería una falta de respeto, especialmente cuando el propio Egipto admite que esos matrimonios ocurrieron. La contradicción es evidente. Egipto aspira a ser reconocido como una potencia internacional vinculada al mundo antiguo, pero también quiere preservar la idea de que su linaje real se mantuvo genéticamente puro y distintivamente egipcio, a pesar de siglos de matrimonios mixtos con la nobleza extranjera. Ambas cosas no pueden ser ciertas al mismo tiempo. O bien la familia real se mantuvo aislada y evitó una mezcla genética significativa, lo que contradiría el registro histórico de matrimonios diplomáticos, o bien se casaron con extranjeros cuyo ADN pasó a formar parte del linaje real, lo que se detectaría en las pruebas genéticas. Egipto ha optado por celebrar los matrimonios, negando sus consecuencias biológicas. Y esa postura solo tiene sentido si el gobierno teme lo que el ADN podría demostrar. Las reinas extranjeras existieron. Sus hijos gobernaron. Su sangre corrió por las venas de los faraones más famosos de Egipto. Egipto no niega la historia. Galala simplemente se niega a confirmar su significado genético. Y esa negativa dice más que cualquier prueba de ADN. La evidencia está ahí documentada en piedra y conservada en tumbas reales. Egipto simplemente se niega a permitir que la ciencia verifique lo que los registros históricos ya demuestran. Por eso las pruebas independientes siguen bloqueadas. Desde la publicación del estudio de 2010, decenas de investigadores independientes de universidades e institutos genéticos de todo el mundo han presentado solicitudes formales para volver a analizar las momias reales utilizando tecnología de ADN actualizada. Todas y cada una de las solicitudes han sido denegadas. Las razones que da Egipto varían según quien pregunte y el clima político del momento. Pero la respuesta siempre es la misma. Falta de acceso, falta de muestras, falta de verificación independiente. A veces la explicación es técnica. Egipto afirma que las momias son demasiado frágiles para realizar pruebas adicionales, aunque la extracción moderna de ADN requiere muestras tan pequeñas que apenas son visibles y no causan daños estructurales a los restos. En otras ocasiones, la justificación es cultural. Las autoridades afirman que realizar más pruebas sería una falta de respeto hacia los difuntos y violaría la santidad de los entierros reales, a pesar de que esas mismas momias se exhiben en vitrinas para que millones de turistas las fotografíen cada año. Cuando los investigadores ofrecen utilizar métodos no invasivos o trabajar exclusivamente con muestras ya extraídas durante el estudio de 2010 Egipto, recurre a un argumento diferente. Las muestras pertenecen a Egipto y compartirlas con laboratorios extranjeros socavaría la soberanía nacional sobre el patrimonio cultural. Este planteamiento convierte una cuestión científica en política, que es precisamente lo que Egipto busca, pues las disputas políticas no requieren pruebas ni transparencia. Solo requieren poder. Egipto ostenta todo el poder en este caso. Controla las momias, las muestras, los permisos y el marco legal que rige el acceso y las condiciones para ello. La verificación independiente, requisito fundamental de la ciencia legítima, se vuelve imposible cuando un gobierno controla cada paso del proceso y rechaza la participación externa. Algunos investigadores han intentado llegar a un acuerdo. Han ofrecido colaborar con científicos egipcios, realizar todas las pruebas en instalaciones egipcias, compartir los resultados antes de su publicación y reconocer la supervisión egipcia en cada etapa. Egipto sigue negándose. Otros han solicitado acceso únicamente a los datos genéticos brutos del estudio de 2010.
argumentando que un nuevo análisis con métodos computacionales más recientes no requeriría tocar las momias ni extraer nuevas muestras. Egipto tampoco divulgará esos datos. Según las autoridades, se encuentra almacenado en archivos nacionales y protegido por leyes que restringen el acceso a material cultural sensible. Sin embargo, los datos de secuenciación genética no son un objeto físico. Se trata de información digital que podría compartirse instantáneamente con investigadores de cualquier parte del mundo sin necesidad de extraer nada de Egipto. La negativa a compartir esta información sugiere que Egipto no está protegiendo las momias, sino la narrativa que éstas podrían contradecir. Lo más preocupante es que los avances científicos, desde 2010, han hecho que el análisis de ascendencia sea mucho más preciso y menos invasivo que hace 15 años. Tecnologías que antes no existían permiten ahora extraer información genética detallada de poblaciones a partir de muestras degradadas y rastrear linajes a través de continentes con una precisión extraordinaria. Egipto podría autorizar pruebas actualizadas mañana mismo y resolver definitivamente todas las dudas sobre la ascendencia real. Si los faraones fueran puramente egipcios, sin una influencia genética extranjera significativa, los datos lo demostrarían sin lugar a dudas. Pero Egipto no permite las pruebas. Y esa negativa plantea una pregunta obvia: si no hay nada que ocultar, ¿por qué bloquear la verificación? El patrón es inconfundible. Se deniegan las solicitudes. Se les exige a los investigadores que acepten las conclusiones de 2010 sin confirmación independiente. Quien insista demasiado se ve excluido discretamente de futuras excavaciones y se le niegan los permisos para trabajos no relacionados. El mensaje es claro: acepten la versión egipcia de los hechos o perderán el acceso por completo. Así no funciona la ciencia. Así es como los gobiernos controlan la información que temen que otros examinen. El silencio tras la publicación. Después de que el estudio de ADN de 2010 acaparara titulares internacionales, Egipto prometió que se realizarían más investigaciones. Se mencionaron estudios de seguimiento. Se insinuó un análisis más amplio. Se analizarían momias adicionales, dijeron los funcionarios, y el trabajo continuaría. Nada de eso sucedió. En cambio, la investigación sobre el ADN de la momia real prácticamente se detuvo. No se publicaron estudios de seguimiento importantes. No apareció ningún análisis genealógico ampliado. La prometida continuación del trabajo desapareció discretamente de las declaraciones oficiales. Para 2012, 2 años después del estudio original, investigadores fuera de Egipto comenzaron a preguntar cuándo comenzaría la siguiente fase. Las respuestas fueron vagas. Les dijeron que había problemas de financiación, retrasos técnicos y cambios de prioridades en el Ministerio de Antigüedades de Egipto. Pero la financiación no era el verdadero problema. Instituciones y universidades internacionales ya habían mostrado interés en apoyar investigaciones adicionales. La tecnología avanzaba rápidamente, lo que hacía que el trabajo fuera más fácil y económico que durante el estudio original. Lo que se detuvo no fue la ciencia, sino la falta de autorización. Algunos investigadores internacionales que participaron en el proyecto de 2010 comenzaron a distanciarse de los debates públicos sobre la ascendencia real. Concertar entrevistas se volvió más difícil. Las presentaciones en conferencias se centraron en temas más seguros, como las técnicas de momificación y las prácticas funerarias. Algunos científicos que habían defendido la necesidad de un análisis poblacional más amplio guardaron un silencio notable cuando se les preguntó directamente sobre futuras investigaciones. Sus respuestas fueron cautelosas y evasivas. Ese tipo de silencio no surge por casualidad. Ocurre cuando la gente se da cuenta de que hablar abiertamente conlleva consecuencias profesionales. Egipto controla el acceso a uno de los paisajes arqueológicos más importantes del mundo.
Los investigadores que desean trabajar allí y que necesitan permisos para excavaciones o estudios comprenden que mantener buenas relaciones con las autoridades egipcias es fundamental para su carrera. Criticar el enfoque de Egipto respecto a la investigación del ADN real o presionar demasiado para que se realicen pruebas independientes es una forma rápida de perder ese acceso. Así pues, la conversación cambió de rumbo. En lugar de exigir estudios de seguimiento o cuestionar por qué nunca se completó el análisis de ascendencia, los investigadores comenzaron a presentar el estudio de 2010 como exhaustivo y suficiente. Los medios de comunicación se centraron en otras noticias. El interés público disminuyó y el control de Egipto sobre la narrativa se consolidó sin que nadie presentara una protesta pública contundente. Algunos científicos independientes continuaron planteando preguntas incómodas, pero lo hicieron discretamente en artículos académicos, utilizando un lenguaje cuidadoso que evitaba las acusaciones directas. Señalaron las deficiencias en los datos publicados. Destacaron la ausencia de análisis de haplogrupos. Sugirieron que la genética de poblaciones comparada reforzaría las conclusiones. Pero no acusaron a Egipto de supresión deliberada, ya que esa acusación habría puesto fin a sus carreras. Egipto no necesitó amenazar a nadie directamente ni emitir advertencias formales. El sistema se autorregula. Los investigadores que desean seguir trabajando en Egipto aprenden rápidamente qué temas son aceptables y qué preguntas son demasiado peligrosas para plantearlas en voz alta. Esta autocensura es más efectiva que cualquier represión oficial, porque desde fuera no parece un control. Parece consenso, pero no lo es. Es silencio. La investigación no terminó porque se respondieran las preguntas. Terminó porque las preguntas se volvieron demasiado incómodas. Y quienes tenían el poder de seguir haciéndolas, decidieron que no valía la pena el esfuerzo. Y así el ADN permanece almacenado, sin analizar ni examinar, guardando respuestas que Egipto ha decidido que el mundo no necesita conocer. Una historia escrita en piedra, no en sangre. Egipto ha pasado miles de años controlando su propia narrativa. Los faraones reescribieron la historia en los muros de los templos, borrando los nombres de sus predecesores que querían olvidar y grabando sus propios logros en piedra, destinados a perdurar para siempre. Los jeroglíficos podían ser editados, los monumentos podían ser reutilizados. Gobernantes incómodos como Akenatón podían ser borrados por completo, de modo que las generaciones futuras ni siquiera supieran de su existencia. Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, ese tipo de control funcionó. Los faraones decidían qué recordaría el futuro. Y la piedra era el único registro que importaba. Pero al ADN no le importa la propaganda. No respeta las narrativas políticas ni la identidad nacional. No se puede borrar ni reescribir para adaptarlo a las sensibilidades modernas. La sangre cuenta una historia distinta a la piedra. Y precisamente por eso, Egipto no deja que nadie la lea. El estudio de 2010 proporcionó al mundo la información justa para satisfacer la curiosidad, sin revelar nada que pudiera complicar la versión preferida de Egipto sobre su pasado. Se confirmaron enfermedades. Se rastrearon relaciones familiares. Se publicaron conclusiones que resultaron tranquilizadoras, pero las preguntas más profundas, las que realmente importan a la hora de comprender quiénes fueron realmente los faraones, permanecen sin respuesta deliberadamente. ¿De dónde provenía el linaje real? ¿Cuánta ascendencia extranjera se introdujo a través de siglos de matrimonios diplomáticos? ¿Qué revelan realmente los marcadores genéticos de figuras como Yuya y Akenatón sobre la conexión de Egipto con las civilizaciones circundantes? Esas respuestas existen ahora mismo en muestras almacenadas en depósitos egipcios. Se ha extraído el ADN. Existe la tecnología para analizarlo.
Investigadores internacionales están listos y dispuestos a realizar el trabajo. Lo que falta es autorización. Y la autorización es lo único que separa el silencio de la verdad. La negativa de Egipto a autorizar pruebas independientes o análisis genealógicos más amplios no se trata de respeto a los difuntos, sino de controlar lo que los vivos pueden saber. Cuanto más se prolongue esta negativa más evidente, será que Egipto no está protegiendo su patrimonio. Se trata de proteger una historia que la evidencia genética podría contradecir, y la historia que Egipto defiende es clara. Los faraones eran egipcios pura y completamente, sin ninguna influencia extranjera significativa que merezca ser reconocida o investigada. Pero la historia dice lo contrario. Hubo matrimonios diplomáticos, reinas extranjeras gobernaron, hijos de ascendencia mixta heredaron el trono. La única incógnita es cuánto de esa mezcla genética se refleja en el ADN. Y Egipto lleva 15 años asegurándose de que nadie lo descubra. La evidencia está ahí. Las momias no han desaparecido. Las muestras no se han degradado hasta el punto de no poder utilizarse. La ciencia no ha llegado a un punto muerto. Lo que falta es honestidad. Esa que permite examinar verdades incómodas en lugar de sepultarlas bajo capas de negación burocrática y control narrativo nacionalista. La piedra puede mentir, los monumentos pueden engañar, las historias oficiales pueden ser cuidadosamente editadas para enfatizar algunos hechos y borrar otros. Pero el ADN no olvida. No se adapta a las necesidades políticas. Ahí permanece esperando guardando verdades que Egipto ha decidido que son demasiado peligrosas para confirmar. Así que la pregunta no es qué mostraría el ADN. La pregunta es por qué Egipto tiene tanto miedo de dejar que alguien lo examine. Si realmente no hay nada que ocultar, si los faraones eran tan puramente egipcios como afirma la historia oficial, entonces la verificación debería ser bienvenida, no temida. Pero Egipto sigue diciendo que no. Y esa respuesta lo dice todo. Si te gustó este video, dale me gusta y suscríbete. Y también haz clic en el siguiente video que aparece en tu pantalla.